Continuamos con la prueba pericial. Espera un poquitín, reparte. Bien. Los letrados de las defensas pueden ir planteando los puntos de pericia, identificándose, por favor. Con la venia del Tribunal, Minerva Díaz, por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico, señorías, para advertirles, anunciarles, conforme a mi escrito de defensa, siendo coherente con el mismo, esta defensa ha denunciado la nulidad de esta prueba por vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, a efectos de no convalizarla a través de un interrogatorio que en todo caso sería insuficiente porque, a carecer de conocimientos técnicos a la altura de los peritos que están hoy deponiendo, ya que debería haber ahí otro perito designado por esta defensa que pudiera contradecir técnicamente las opiniones, las respetuosas opiniones que están vertiendo hoy los designados por la Ilustrísima Audiencia Nacional, entendemos que de entrar en el interrogatorio convalidaríamos de alguna manera esa prueba que asumimos como nula por vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, señorías, no vamos a proceder al interrogatorio de los peritos. Gracias. ¿Había formulado usted alguna solicitud de que en este acto estuviese presente? Habíamos solicitado, está denunciado en mi escrito, esta prueba se acordó en un primer momento para que se hiciera conjunta, después que la hicieran los peritos de la agencia tributaria y luego la de las partes. Nosotros, esta defensa designó a un perito que fue admitido por el juzgado central de instrucción, pidió una serie de requisitos, está en la página 3, yo si quiere se lo leo brevemente cuál es la situación de la prueba. El caso es que finalmente no se pudo practicar por imposibilidad material, se nos denegó, permítanme la sesión, poder pagar un poquito al contable y al jurista que necesitaba el perito como auxilio, y además se nos denegó el acceso a otra documental distinta a la utilizada por los peritos para poder contextualizar alguna de las afirmaciones que se vertieron y mediante escrito, por resumir, el último escrito que en este sentido presentó esta defensa es de 12 de julio del 2013, en la que denunciábamos esta indefensión y le pedíamos auxilio al juzgado central de instrucción para ver si podíamos conseguir un profesional que, sin habilitar fondos y ninguna cuantía, pudiera hacerse cargo de esa contradicción. Entiendo que se refiere a peticiones que cursó al juzgado central de instrucción, no a este tribunal. A este tribunal, yo al inicio de esta sesión ya reiteré esta denuncia. No, a este tribunal no le he pedido nada, ya. Una prueba que debió practicarse en instrucción. Bien. Siguiente defensa. Joaquín Jiménez, por Miguel Ángel y Juan Santos, me adhiero plenamente a lo expuesto por mi compañera. Sí. Siguiente. Con la venia de la sala puedo proceder a plantear algún punto con independencia de lo planteado por la letrada. Tratamos de que hagan. Muchas gracias. Con la mayor brevedad posible, porque me interesan solamente algunas cuestiones, no sobre el fondo de lo que se ha expuesto, sino sobre las fuentes de conocimiento y la forma de llegar ahí. Dicen los señores funcionarios en su informe, en concreto en la página, se la especifico, en la página 45, y después se dice con posterioridad también, hacen referencia a un borrador de un acta del Consejo de Administración. Lo dicen en la página 45 y lo dicen también, si no me equivoco, en la nota 22 a pie de la página 39 y en la nota 3 al pie de las páginas 27 y 28. En relación con las cuentas del 2005, hacen referencia a un borrador de acta que parece que no está firmada por nadie. Me gustaría, si son tan amables los señores funcionarios, que concreten si le dan valor jurídico a ese borrador de acta y hasta qué punto se le da valor para las conclusiones a las que han llegado. ¿Si puede mostrar al tribunal de qué entiende por valor jurídico? Bueno, parece que es un borrador de acta, según describen los funcionarios, que por un lado parece que refleja una formulación de cuentas del Consejo de Administración y por otro lado la designación de un nuevo auditor. Pero es un borrador, señorías, no está firmada por los administradores. Quiero que por favor especifiquen los señores funcionarios qué valor le han dado a ese documento. Parece que es de punto de pericia concreto, señorías. Sí, para nosotros es una fuente de conocimiento. Efectivamente, es conocer que hubo una reunión y que en principio la intención parece ser, por lo que decía el borrador de acta, era aprobar las cuentas anuales con lo que
se decía en este borrador de cuentas anuales. Para nosotros es una fuente de conocimiento, saber cómo está la situación de la empresa en el momento en que nosotros tenemos que hacer la principal valoración, que es a finales del año 2005, la información que manejaba la empresa. Y partiendo de esa información hemos hecho los ajustes que hemos venido explicando con carácter general. No hemos podido precisar todos porque teníamos previsto explicar que había algún otro ajuste que no fuera el de pasivos, pero realmente nos hemos centrado en lo que es importante, es el ajuste de los pasivos. Probablemente me he explicado mal y pido disculpas. Desde su punto de vista, las sesiones del Consejo a las que se hacen referencia en ese borrador no firmado se celebraron formalmente, se llegaron a celebrar esas reuniones. Es un extremo importante para esta defensa, simplemente es una cuestión muy concreta, según su criterio. Normalmente si hay un borrador que levanta, ¿no?, el testimonio de una reunión, pues en principio habrá que presumir que habrá existido. No creo que se hayan inventado una reunión, pero bueno, efectivamente, si me dices si yo sé si esa... No te puedo hacer. El carácter técnico del informe pericial no incluye ese aspecto. Ellos ya le han indicado en qué sentido lo valoraron, en qué sentido lo tuvieron en cuenta como fuente de conocimiento, y no tienen que hacer otras valoraciones del aspecto jurídico de lo que es ese tipo de documentos, que en todo caso corresponderá al tribunal. Así que, por favor, vamos a pasar de esa a otra pregunta. Muchas gracias, señoría. Otra pregunta concreta, página 32 de su informe. Dicen textualmente que la sobrevaloración de los sellos era tan evidente que estaba generando problemas a sus directivos para encontrar empresas que asegurasen la filatelia. ¿Pueden contar qué directivos son los que tenían esos problemas ante la evidencia del problema? Si tienen conocimiento de cuáles pudieron ser, o de qué nivel dentro del organigrama funcional de la empresa. Bueno, si no recuerdo mal... Sí, yo creo que, lo que habíamos incorporado era un correo, ¿no?, de la intermediaria Mars, uno dirigido pues a una persona que era Carmen López Quiroga, empleada de la filial de Forum dedicada a la intermediación de seguros, y luego pues más adelante también esta señora Mars se dirige al presidente de la compañía, pues hablando pues de esa sobrevaloración entre 4 y 6 veces que todavía se quedaba corta concretamente para la Luxemburgo, ¿no? Cita 2 ejemplos, no recuerdo mal, las series de 1956 y Luxemburgo de 1956, diciendo pues cuál era el precio en eBay y cuál era el de la lista de precios, que era muy superior a 6 veces. Para llegar a esa conclusión se basan también, y pido aclaración sobre eso, en los correos electrónicos que constan en las páginas 44, 46 y 47, y algunas más, incluso 61, 62, 63, sobre la forma de gestación de las cuentas anuales de la compañía. Bueno, el de la página 44, la verdad es que no, esto era más bien en relación a la relación de papeles de trabajo del auditor. No es en relación con el tema de la sobrevaloración. No sé qué páginas más, perdón. 46, 47 y 61. 46. Estos son de temas contables. Y la 46 también era de un tema contable, de cómo se reflejaba por el responsable de contabilidad, pues que estaba ajustando los márgenes pues de una forma pues poco ortodoxa, ¿no? Sí, lo que le están diciendo es cuando das los márgenes, oye, que si calculas todos los trimestres lo mismo, el 22, y mira, alguna variación habrá, es la instrucción que le dicen. Cuando digas las existencias que hay, pues ten en cuenta que no siempre quede el mismo porcentaje de existencias. Y luego, quiero decir, vamos a ver, nosotros en el informe lo que hemos puesto es unos cuantos, porque hemos visto muchísimos correos electrónicos. Hemos resaltado aquellos que nos parecía que eran expresivos de lo que estaba sucediendo en la entidad. Evidentemente estos correos electrónicos reflejan a unas personas. Yo no recuerdo ahora si hay otros correos electrónicos en la causa que también se hablaba de esta materia. Yo sé que hay muchos, pero claro, cuando hago un informe no puedo hacer una relación exhaustiva de todo ello. Estos serían los sustanciales o los más destacados. Son aquellos que, efectivamente, los más destacados, supongo que nuestro criterio sería los más destacados, introducirlos en el informe. Y la última, con el mismo planteamiento, página 61, también hace referencia en el informe a los directivos de Forum, que eran conscientes de que la apariencia de los contratos que suscribían no eran acorde con el fondo económico de las operaciones. Sí. Les pregunto también, a la vista de la página 61 de los correos electrónicos de las 61, 62 y 63, si nos pueden concretar qué directivos eran los que tenían la conciencia de esa
Le puedo concretar los que están en estos correos, pero creo que de la simple lectura se ve, ¿no? Es una deducción que no la van a sacar los peritos, la va a tener que hacer el tribunal directamente. Sí, bueno, no era una deducción, señoría, es una pregunta concreta. Si llegan a esa conclusión en base a esos correos. No, era la última, era la última. En base a estos correos. No, es innecesario. Bien, perfecto. Es que en ese aspecto, que no es un aspecto técnico, tiene que llegar al tribunal. Siguiente defensa. Pues con la venia de la sala, José Antonio López en representación de Agustín Fernández. Un par de preguntas nada más. Ustedes en sus informes tuvieron conocimiento de que había unas inspecciones de Hacienda previas a la última realizada. Bueno, sinceramente no sé cuándo hubo, pero entiendo que debería haber habido, sí, supongo. ¿No han manejado esas inspecciones anteriores? No, ni hemos manejado esta. Nuestras conclusiones son absolutamente independientes de la inspección que se hizo. ¿Y por qué cree usted que las inspecciones anteriores no pusieron de manifiesto todo esto que ahora ponen ustedes? Pues sinceramente yo no lo puedo decir en los criterios profesionales de otra persona y que tuvo en consideración cuando en su momento dijo lo que no sé qué dijo. O sea, realmente no es decir, yo entiendo lo que quiere resaltar. Yo le puedo explicar mi opinión, y mi opinión creo que fundada y después de un análisis de la documentación. Lo que otros dijeron no las han manejado. Si no las han manejado, no hemos sacado conclusiones. Nada más, señorita. Siguiente. Con su venia, la defensa de don Juan Macía es solo una cuestión referida a un correo electrónico que le ha mencionado antes un compañero. En la página, fundamentalmente en las páginas 46 y 47, aparecen dos correos entre el señor Baglietto, don Antonio Merino. Ustedes destacan, en concreto al principio de la página 47, destacan que lo que ustedes llaman manipulaciones contables que tengan un carácter más confidencial, ¿no? que le pide uno al otro, o sea que como hay una preocupación por mantener ese carácter confidencial. Lo que ustedes quieren aquí, o lo que ustedes han detectado, es que estos departamentos trataban de ocultar estas manipulaciones al resto de departamentos de la empresa, o al resto de personas que no fueran las que están elaborando la contabilidad. Por un lado la manipulación, la interpretación, ¿no?, que va a tener que hacer el tribunal directamente. Yo sé lo por que favor, sé. Sí, es necesario. Otra pregunta. Bien, no hay más preguntas, señoría. Siguientes. Sí, con la venia, señoría. Óscar Holki, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring Este. Buenos días, señora Merigo. Yo en relación a este bloque únicamente quería hacer una pregunta. Me ha parecido que contestaba usted, o que clarificaba usted a una de las preguntas del Ministerio Fiscal, que con anterioridad a serle encomendada la tarea de confeccionar esta pericia, había usted asistido al señor administrador judicial que había sido designado por el Juzgado de Instrucción número 5. Efectivamente, así es. ¿Podría usted clarificarnos en qué consistieron las tareas que desarrolló en asistencia del administrador? Efectivamente. En la agencia tributaria buscaron una persona que pudiera asistir al administrador judicial en materia contable. Efectivamente, y me pidieron en la agencia tributaria que hiciera un trabajo, recuerdo todavía, porque me hace gracia recordarlo, de un mes. Ese trabajo de un mes acabó siendo de 5 días porque había que decidir, el administrador judicial tenía que decidir si se oponía a un concurso o no, en función de la situación patrimonial de la entidad en un plazo muy breve de tiempo, y entrar allí. Entonces yo entré en Foro Filatélico en primera medida para ayudar al administrador a ver cuál era la situación que presumiblemente se veía, lo que pudiéramos ver en 5 días o 6 días, que es lo que se vio en su momento. Efectivamente, esa fue la... Así lo puse de manifiesto cuando me nombraron perito. Efectivamente, dije que así parece ser que fue objeto de recusación, y al final esa recusación no siguió adelante. Ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, con la venia, señoría. Soy Fernando Aizpún, defensa de don Jesús Sánchez. La pregunta del Ministerio Fiscal al comienzo ha especificado que la intervención de doña Florentina Ros y el señor Ponce eran de auxilio en general, aunque también había habido ocasiones en que había habido una participación más intensa en alguna parte. Mi pregunta es en relación con su segundo informe, para conocer cuál es la participación que tuvieran los señores Narío, Ros y Ponce en relación con ese informe. Pues
evidentemente también conocían, sobre todo Salvador, conocía y colaboró en la elaboración, pero realmente es el informe en el que yo he tenido una intervención más importante, porque fue al final y realmente en los últimos tiempos, lamentablemente, Salvador Nario estaba bastante impedido. Y doña Florentina y el señor sí, ellos estuvieron al tanto de auxilio en general. De auxilio en general, sí. Bueno, y el Salvador Nario también, estaba al tanto, pero realmente ya se encontraba enfermo en aquella época. De acuerdo, muchas gracias, no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Entiendo que no hay ninguna pregunta más sobre de las defensas en relación a estos extremos. Bien, pues entonces podemos pasar a la segunda parte. Con la venia, señorías. En la segunda parte, señores peritos, efectivamente nos adentrábamos ya en el bloque de los proveedores. Yo les hice mención antes de etapas de proveedores, circuitos de distribución y unos proveedores particulares. Y ustedes han hecho casi una escisión en dos bloques de los proveedores. Entonces, el primer bloque, si quieren exponer a la sala realmente cuál es lo que el instructor les pidió, efectivamente, que les explicaran cuál eran esas relaciones con los proveedores y, en su caso, los circuitos de los medios de pago, de origen y destino, a esos proveedores. ¿Pueden hacerlo con el auxilio de unas proyecciones, ¿no? Sí. Efectivamente, así es. Bueno, pues vamos a empezar. Si puede ocupar toda la pantalla la diapositiva, porque sí, a ver si soy capaz de hacer. Porque es que sale un poco distorsionada, parece ser, en la proyección. Bueno, hemos dividido en distintas etapas el proceso de análisis de los proveedores, porque nos parecía que se producían situaciones distintas en unas etapas de otras y que merecía la pena, por tanto, hacer una distinción. La primera etapa hablamos de los proveedores españoles, del año 1931 a 1994, y lo que se detecta en esta etapa en relación con el circuito de proveedores, como vemos en la diapositiva, es que existen una serie de proveedores que llamamos proveedores reales, en los que parece que hay una actividad de adquisición de valores filatélicos y entrega a Fórum Filatélico, que hay una actividad algo más independiente por parte de los proveedores. Mencionamos varios, en concreto Crimpen, Piter y Mala en la transparencia, pero bueno, está expuesto en nuestro informe. Nuestro informe está bastante detallado. No voy a entrar, entiendo, en explicar por qué suministros filatélicos, bueno, sí mencionar que suministros filatélicos es una sociedad estrechamente vinculada con el presidente de la compañía, con el señor Fernández Prada, hasta el punto que tenía su domicilio en la sociedad del señor Fernández Prada, que su administrador era su sobrino y que el capital era de él y de sus sobrinos, fundamentalmente del señor Fernández Prada. Entonces, lo que vemos desde el primer momento es que Fórum compra formalmente a unas sociedades que se interponen entre quien realmente busca los sellos y se los entrega a Fórum Filatélico y aquellos otros, y Fórum Filatélico, y son entidades que facturan a Fórum Filatélico, y nos llama muchísimo la atención que esto suceda. Es decir, estamos buscando la facturación intermedia y no la encontramos. Es decir, lo único que vemos es, primero, que la mercancía se entrega en Fórum Filatélico. O sea, la mercancía se deja en Fórum Filatélico y a los proveedores de mercancía se les dice que facturen a otras sociedades. De esta manera tenemos una disociación entre el flujo real de bienes que entran en Fórum Filatélico y aquellas personas a las que se les pagan esos bienes. No tenemos ninguna constancia de que se hayan emitido facturas en el caso de suministros filatélicos, ni siquiera que se emitieran facturas en su día. Hay un informe de revisión contable que nosotros analizamos, que se hace como consecuencia de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad de 1990. Quien examina en ese momento la contabilidad, que yo no sé quién es exactamente, lo que sí sé es que el informe sí es real en la medida en la que propone una serie de actuaciones que al final se realizan. Él dice, sería conveniente deslindar el patrimonio de suministros filatélicos y el de Fórum, y eso se hace a través de unos ajustes que explico detalladamente en mi informe, que yo creo que no merece la pena. Pero en todo caso dice que no hay una contabilidad que merezca la pena llamar tal hasta el año 1988, y aquí lo que hay es entrega de la mercancía, lo que apreciamos es entrega de la mercancía en Fórum Filatélico y facturación
a otra sociedad que se llama Suministros Filatélicos. La relación entre Suministros Filatélicos y Forum es que la persona que controla ambas es lo mismo, el presidente de Forum Filatélico. Y nos preguntamos por qué puede ser esto. A la vista de lo que sucede en posteriores etapas del circuito del circuito de proveedores, entonces evidentemente parece que es para inflar precios. Lo que se está produciendo es inflar precios. Se paga una cosa a los proveedores y otra es la que se paga a los que realmente entregan los servicios. Los proveedores aparentes, pues hablamos de proveedores aparentes y proveedores reales. En esta etapa hay dos sociedades. La segunda es European Philately, que también es propiedad del señor Fernández Prada, y aquí lo que ocurre es que ya empieza, a partir de que opera European Philately, empieza a haber una serie de sociedades extranjeras que intermedian también para entregar a los sellos. Es decir, European Philately tanto aporta sellos directamente a Forum Filatélico como a otras sociedades extranjeras que a su vez facturan los sellos a Forum Filatélico. Bueno, aquí indico, por lo tanto, el esquema inicial. Yo desconozco absolutamente, es decir, quiero matizar que he dicho que entiendo que seguramente era para inflar los precios, pero no tengo constancia de que tal cosa sucediera. No, porque así como hay constancia en otras etapas, en esta no tengo información, prácticamente no tengo información. Lo que sí se aprecia es un cambio sustancial en el año 1992. Estas sociedades que se puede detectar tan fácilmente que están vinculadas con los directivos de Forum Filatélico, empiezan a tener socios extranjeros, sociedades extranjeras, y administradores, sociedades extranjeras. En concreto, pues Suministros Filatélicos pasa a ser propiedad de una sociedad británica y está administrada por una de la isla de Man, y European Philately de una sociedad de Delaware, del estado norteamericano de Delaware, y administrada también por una sociedad de la isla de Man. Es decir, ya empezamos a poner distancia entre los directivos, el directivo en concreto, porque era Fernández Prada, de Forum Filatélico, y las sociedades que son proveedores aparentes que facturan a Forum Filatélico. Evidentemente, cuando empezamos a ver quiénes son estas personas, pues vemos que son personas, estas sociedades, mejor dicho, y las personas que las administran, pues empezamos a encontrar nombres que luego nos vuelven a salir una y otra vez, y son nombres vinculados a Carlos Llorca. Imagino que aquí la sala está lista, ¿no?, de quién es la persona de Carlos Llorca, y empezamos a ver que son personas vinculadas. Por ejemplo, está el señor John Douglas Solly, que es, si no recuerdo mal, la persona que, cuando el señor Llorca se nacionalizó británico, fue testigo en su nacionalización, y que aparece luego en otras etapas del circuito de proveedores. Es decir, aquí lo que parece es que el señor Llorca entra a, digamos, a hacer más profesional, entre comillas, lo que se estaba haciendo en Forum Filatélico. Profesional en el sentido de dificultar el conocimiento de quién está detrás de las sociedades. Simplemente hemos querido mostrar una serie de albaranes, etcétera, que demuestran pues lo que sucedía. Está dicho dónde está la información, y esta es información que en general se obtuvo de la responsable del departamento de Filatélico, que aportó toda esta documentación a los administradores concursales, que a su vez lo aportaron a la causa. Disculpe, ¿se refirió usted a la señora María Cabezón? Sí, a la señora María Cabezón, como vemos en la firma de este primer documento. Pues aquí vemos el primero, una carta con el iba a decir membrete, no es membrete, puesto quien la dirige, que es Suministros Filatélicos, la sociedad que hemos comentado antes, no Forum Filatélicos, sino Suministros Filatélicos, y dirigida a Piteri, pidiéndole que cambien una serie de sellos que estaban defectuosos. Es decir, el control de calidad se estaba haciendo en Forum Filatélico, la mercancía se entregaba en Forum Filatélico, pero Piteri no facturaba a Forum Filatélico, facturaba a Suministros Filatélicos. Esto es lo que digo, que llevó a una gran confusión entre el patrimonio de ambas, que en el año 90, cuando entró el Plan Nacional de Contabilidad nuevo, se trató de deslindar los patrimonios de ambas sociedades, porque estaban bastante confusos, parece ser. Hasta el punto que, si no recuerdo mal, el edificio de la calle Maratón pues cambió de manos. Luego tenemos aquí otro, en el que vemos que Piteri manda una carta al presidente, a Suministros Filatélicos, pero si vemos a quién va dirigida la carta, es al secretario señor Prada.
Es decir, que está dirigiéndose al presidente de Fórum Filatélico, aunque sea en nombre de suministros filatélicos. E insisto, suministros filatélicos era un nombre. La mercancía, esto lo tenía la persona que llevaba el control de calidad en Fórum. La tercera es una factura de otros principales proveedores, de Krimpen, también a suministros filatélicos, sobre sellos que se han entregado, y esto lo tenía la jefa del departamento de filatelia. Y había el correspondiente control de calidad sobre unos sellos que ha mandado la sociedad Krimpen. Ahí se ve que se le dice cuáles son los que están bien, cuáles son los que pueden tener algún problema, etcétera. Entonces, yo solo estoy mostrando unos pocos documentos. La señora Cabezón tenía muchísimos documentos y la verdad es que al principio tuvimos que mirar mucha de esta información para hacernos una idea, pero quiero explicar por qué llegamos a las conclusiones que llegamos. Entonces, aquí vemos que ya un poquito más avanzado tenemos European Philately, también la segunda de las sociedades que hemos mencionado, y Piteri explica de European Philately una serie de reclamaciones que se han producido sobre sellos que había entregado previamente, sobre los cuales la jefa del departamento de filatelia marca lo que se ha devuelto, lo que no se ha devuelto, etcétera. Aquí vemos los pagos que se hacen por parte de European Philately. Aquí sí tenemos estancia de pagos de European Philately a Piteri de determinados importes por la mercancía entregada. Y luego tenemos las facturas que se emite European Philately a Fórum Filatélico. Bueno, aquí albaranes en el que se ve que se mandan la mercancía a European Philately, y luego vemos la facturación de European Philately a Fórum Filatélico. Pues aquí constancia de los importes que paga European Philately, que paga Fórum Filatélico a European Philately. Sí, hay una facturación en cadena, y lo que no somos capaces de seguir es los precios. No tenemos datos a los precios a los que facturaba el proveedor Piteri a European Philately y de European Philately a Fórum Filatélico. En esta fase no tenemos. No hemos visto posibilidad de hacer una comparación, así como en otras sí. En esta fase no hemos visto posibilidad de hacer una comparación. Y bueno, ya simplemente ponemos un cambio de etapa que se produce en mayo de 1995, que se le comunica por parte de European Philately al proveedor Piteri: muy señores nuestros, les rogamos que a partir de la fecha suspendan los envíos de sellos a European. En breve les indicaremos nueva sociedad y domicilio donde nos pueden realizar sus envíos. Y esto lo hace, como ven en la carta, la jefa del departamento de filatelia de Fórum Filatélico, que estaba en Fórum Filatélico en aquel momento, y le envía estas cartas, ¿vale? Es decir, hay una sucesión de proveedores, todos vinculados a Fórum. Esta es la primera etapa. Yo, por mi parte, esta primera etapa creo que ya no merece la pena, porque no he podido sacar conclusiones cuantitativas con respecto a misma. Pero nos pone ya en situación de lo que sucedía en la entidad. Voy a intentar continuar. Bien. Entonces, el circuito de proveedores se va complicando y tenemos el esquema de facturación a partir de 1995 hasta 1998, que ya, como vemos, es bastante más complejo. Seguimos teniendo una serie de proveedores reales que vemos aquí. Tenemos todavía la Sociedad Europea Philately liquidando sus existencias, las que previamente tenía, y vemos como los proveedores reales empiezan a facturar a la nueva sociedad que anunciaban en esa carta, Colecciones Diversas, vinculada también con el entonces presidente de Fórum Filatélico, aunque formalmente perteneciera a una persona de su confianza, César Huergo, y en nuestra opinión actuaba desde luego por cuenta del señor Fernández Prada. Colecciones Diversas no factura tampoco directamente a Fórum, factura a unas sociedades extranjeras de la isla de Man, en el Reino Unido. A su vez, los proveedores reales no solo facturan a Colecciones Diversas, como vemos, sino también a Philatelic International Distributions de Irlanda.
Hay una serie de sociedades intermedias en las que tenemos conocimiento por algunos movimientos financieros, que son Filainvest, Braintree Holdings, de San Vicente y las Granadinas y Bahamas, paraísos fiscales, y luego llega a unos proveedores que son los proveedores que aparentemente suministran al Fórum Filatélico, que son los que vemos ahí: Chapel Grove, Hesser & Bauer, Mascoli Craxi, Suárez y Silva, Tulpen Philately, Quillgrove, las sociedades que vemos ahí. Yo, por convencerme si estas sociedades tienen o no tienen sustancia, pues analicé la información de la que se disponía sobre las personas que aparecían en los registros mercantiles de los países correspondientes como administradores, o si podía saberlo como propietarios, o de la información que hubiera en la causa. Creo que sería francamente tedioso el explicar cómo todas estas... Pero está dicho en mi informe, el informe está explicado porque se analiza quiénes son las personas que aparecen como administradores de estas entidades, como personas que prestan servicios, etcétera. Yo creo que no voy a explicar eso porque realmente sería eternizarme y además muy pesado. Está explicado en el informe, y además hay muchos anexos en los que se puede ver de dónde hemos obtenido la información, de registros mercantiles, de Internet. Es una buena fuente de información también para saber qué personas hay detrás de estas entidades. Bueno, en definitiva, todo este entramado claramente desde nuestra perspectiva corresponde al señor Llorca, sin duda. O sea, hay una serie de testaferros que actúan habitualmente con él y que son los que están manejando estas sociedades, que en realidad pues prácticamente se dedican a muy poco, porque todavía se sigue entregando la mercancía en Fórum Filatélico. Directamente, sin pasar por los proveedores. Sin pasar por los proveedores. No, todavía no estamos con movimientos de mercancía, todavía se sigue entregando la mercancía en Fórum Filatélico. De hecho, la jefa de su departamento de filatelia está convencida de que allí llega la mercancía y que la tiene que revisar, y la revisa, de hecho. Y luego la facturación va completamente aparte, es decir, no hemos encontrado vinculación entre la facturación y la mercancía que entra. Empiezan a aparecer estas sociedades que facturan. Incluso alguna de ellas, como diremos, durante un tiempo fue una sociedad asociada al Fórum Filatélico, el Fórum tuvo una participación en su capital. Lo significativo también de todo esto es que ¿quién montó esta sociedad? Insisto, creo que las pruebas son absolutas de que es Llorca Rodríguez quien las monta. Lo que ocurre es que el dinero para montarlo, ¿de dónde sale? Sale del propio Fórum. Es decir, Fórum es el que, a través de simular unas operaciones de ampliación de capital, luego veré un ejemplo, pero hay más descritas en nuestro informe, da el dinero necesario para que este entramado se ponga en marcha. Y una vez que este entramado ha empezado a traer fondos de Fórum Filatélico, entonces es cuando se devuelve ese préstamo para montar el entramado. Luego me detendré un poquito más en este tema. Bueno, en cuanto a que el control de los proveedores reales pues es el mismo, pues aquí vemos otra vez ya en estas épocas cartas de la señora Cabezón a Piteri. Este todavía es de colecciones diversas. Sin embargo, ya están empezando a facturar los proveedores, porque llamamos proveedores irlandeses. Esta etapa la llamamos proveedores irlandeses porque, como veremos, siempre hay una sociedad irlandesa. Luego lo que se hace es algo muy típico también en este tipo de operaciones, que es tener una sociedad con el mismo nombre en varias circunscripciones distintas, en varios territorios distintos, lo que introduce una gran confusión, me imagino, lo que introduce una gran confusión en cuanto a quién es realmente la sociedad que está operando en el entramado. Tenemos aquí una carta de Piteri hacia colecciones diversas, otra vez tratando del tema de las faltas de algunos envíos, etcétera. Es decir, lo que quiero mostrar es documentación que demuestra que el control se seguía haciendo de las mercancías, se seguía entregando en Fórum Filatélico y se seguía haciendo por parte de la responsable del departamento de compras. Aquí vemos como la responsable del departamento de compras pues tiene también en este caso en concreto es una factura rectificativa, es una credit note, una factura rectificativa por la cual pues está en inglés, ciertas evoluciones que se han hecho, pues se hace una factura de rebaja, digamos, de la deuda que Colecciones Diversas tiene con Piteri.
Aquí tenemos también otra factura, en este caso de Crimpen, hacia colecciones diversas. Otra más, es decir, en la que se anota, por ejemplo, también esto es expresivo de la relación que existía entre el proveedor Crimpen y Forum. Se anota a mano, estos años son años normal de centrado. Estaré el día 14 de mayo del 97 a las de 10 a 11 horas. Es decir, hay trato directo entre los proveedores reales que facturan a otros y Forum Filatélico. Y aquí vemos ya una de Crimpen, no a la sociedad española, sino a esta otra sociedad que he mencionado, de Philatelic International Distribution, que es una sociedad irlandesa. Insisto, creo que en mi informe está claramente expuesto que todas ellas son la persona que está detrás de todo esto es el señor Yorca Rodríguez. Vamos a entrar entonces ya en algunos, porque creo que hay aspectos que pueden ser interesantes para ver cómo se hacían las operaciones. Aquí tenemos los proveedores, un proveedor irlandés, es la sociedad Hesser & Bauer. Entonces, es bastante significativa de la forma de operar. Insisto que hay más ejemplos en nuestro informe. Tenemos una sociedad que se llama Hesser & Bauer Fila Company Limited. Es una sociedad irlandesa, cuyo administrador es Valdemar Fieliski y John Douglas Solly. Solly es la persona que he dicho que fue el testigo del señor Yorca cuando se hizo ciudadano británico, según comunicó la embajada británica en Portugal, cuando se produjo una investigación por blanqueo, a la que luego haré referencia porque fue importante para el cambio de los sistemas de facturación a Forum Filatélico. Y Valdemar Fieliski, que es una persona del despacho Knightsbridge Portfolio Services de Londres, que era la que en aquel momento le proveía de sociedades al señor Yorca y le ayudaba en la gestión de las mismas. Luego hay otra sociedad que se llama Hesser & Bauer Fila GmbH, es evidentemente una sociedad alemana, cuyo administrador es Michael Grau, de un despacho que se llama Cassius, que se dedica precisamente al establecimiento de estructuras. Sin embargo, algún documento dice que es accionista mayoritario y administrador el tal Zielinski, el mismo que la sociedad irlandesa. Y finalmente está Hesser & Bauer Fila Co. de Delaware, Estados Unidos, que firma el nombre de la sociedad. Hombre, yo no puedo asegurar que es la misma persona, un tal J. Douglas, que yo supongo que es el señor Douglas Solly. Y lo supongo, eso sí, es un paréntesis, porque el señor Solly ha sido en el Reino Unido condenado, no sé si la palabra inhabilitado para administrar sociedades, como consecuencia de que se ponía como titular de determinadas sociedades, luego incumplía todos sus deberes como administrador y, pues en algún caso, llevó a engaños a personas que pagaron esas sociedades creyendo que eran solventes, y no lo eran, y perdieron millones de libras. Creo que en concreto eran 1.600.000. Ahí está la sentencia, está en los anexos. Y me interesaba esa sentencia fundamentalmente porque es una operativa muy parecida a la que vamos a ver que se produce con estas sociedades de Forum Filatélico. Aquí vemos cómo se utilizan los distintos nombres. Tenemos por un lado esta factura, que parece de una sociedad alemana, que es de Hesser & Bauer Fila GmbH, es decir, está facturando la mercancía a Forum Filatélico y ya empiezan las facturas. Insisto que recordemos que la mercancía se entrega directamente en Forum. Sin embargo, se factura a través de estas entidades. Entonces, Hesser & Bauer Fila GmbH es la que factura, la sociedad alemana. En el siguiente vemos la orden de pago de las facturas, una orden de pago de las facturas. En la orden de pago vemos que se dirige a Hesser & Bauer Fila Co., la sociedad de Delaware. Es decir, la factura es de la alemana, se paga la de Delaware. Y aquí tenemos a dónde llega el dinero, a dónde acaba llegando el dinero que Forum Filatélico paga. Como vemos, es un extracto de una cuenta de una sociedad que se llama Fila Invest Limited. Yo no voy a explicar todas las sociedades, están en nuestro informe. Es otra de las sociedades de este entramado, que está también mencionada y que están dichos los indicios que existen de que es de este entramado. Fila Invest Limited, y vemos que el dinero procede de Hesser & Bauer Fila Co. Limited, que es la sociedad irlandesa. Es decir, que a la cuenta de Fila Invest, que si lo leo ahora, no recordaba exactamente si era el Liechtenstein, estaba en Liechtenstein, llega desde Londres y pagado por la sociedad irlandesa. Confusión tras confusión. Factura 1,
se ordena el pago a otro y al final se pasa a otra sociedad y llega finalmente a las cuentas del señor Llorca, porque Fila Invest, esta cuenta del señor Llorca es beneficiario. Bueno, este contrato también nos pareció muy significativo cuando lo vimos. Hay otros, insisto, pero aquí vemos que es un contrato de cesión de derechos de suscripción y pacto de recompra. Esta es la forma en la que la estructuración de este entramado se pudo realizar, cómo se pudo financiar, mejor dicho, cómo se pudo financiar este entramado. Y bien, aquí vemos que es un contrato por el que el señor Zielinski, en una ampliación de capital que supuestamente va a hacer una sociedad, ahora veremos cuál es la sociedad, en una ampliación de capital que va a hacer esta sociedad, pues el señor Zielinski cede sus derechos para que los compre Forum Filatélico, por lo tanto pase a ser socio. De hecho, en la contabilidad de Forum estuvo su participación en esta sociedad Gesser & Bauer. Y de otra parte, a los solos efectos de garantía que se hace referencia más adelante, don Premysław, no soy capaz de pronunciar el nombre, Zielinski, que actúa en nombre y representación de Gesser & Bauer Fila Co. Es la sociedad de Delaware. Dice, en el sucesivo Gesser & Bauer, domiciliaria en Bauer, bueno, no soy capaz, renuncio en Frankfurt, es la sociedad alemana, el domicilio de la sociedad alemana. Constituida en fecha 3 de junio de 1993, de nuevo es la sociedad de Delaware, e inscrita en el registro comercial de Frankfurt con el número tal, de nuevo la sociedad alemana. Que ya no sé con quién está contratando Forum Filatélico. Manifiestan, porque el otro contratante es el señor Fernández Prada en nombre de Forum Filatélico. Dice, como vemos en el manifiesto en segundo, que la Junta General de Gesser & Bauer acordó en su reunión de fecha 30 de septiembre del 94 ampliar el capital social hasta la cifra de 4 millones de acciones, correspondiendo en consecuencia a los accionistas el derecho a suscribir, y que entonces el señor Zielinski va a ceder sus derechos para que Forum Filatélico pase a ser nuevo accionista de la entidad. Pero hay un pacto de recompra, y aquí cede el señor Zielinski gratuitamente a Forum Filatélico los derechos correspondientes a las acciones por un valor nominal de $1.850.000, y luego se va a producir la recompra de estas acciones y por lo tanto Forum va a dejar de ser socio de la entidad. Es decir, estamos en lo mismo de siempre, esto es un préstamo. Es decir, Forum está dando realmente un préstamo con la garantía de unas acciones, luego se recomprarán las acciones y se devolverá el dinero. En el apartado quinto, como vemos, el precio de la recompra se fija en el importe que sea, etc. Lo firman el señor Zielinski y el señor Fernández Prada como presidente de Forum Filatélico. Entonces, claro, intentamos, para saber un poco quién es la sociedad realmente, es la alemana, es la de Delaware, vemos los certificados firmados por J. Douglas, que dicen que Forum Filatélico, este es uno de ellos, hay otro, este Forum Filatélico es socio, parece ser, de la sociedad Gesser & Bauer Fila Co. de Delaware. Parece que al final la ampliación de capital la ha hecho la sociedad de Delaware, no la alemana. Entramos en el registro mercantil de Delaware, que es muy parco. Efectivamente, se puede obtener muy poca información en Delaware sobre las entidades. De hecho, creo que esta es la única vez que pagamos los derechos, porque realmente para lo que daban de información no merecía la pena. Y vemos que el total de acciones autorizadas de la sociedad, es decir, acciones que pueden ser emitidas, no que hayan sido emitidas, pero que los administradores podían emitir, pues se distingue entre las acciones emitidas y desembolsadas y las acciones autorizadas, es de 100. Es decir, no encontramos los 4 millones de acciones que supuestamente existen y por los cuales se va a pagar esas cantidades. Además vemos que solo hay una inscripción, que es la inscripción de constitución. Esta sociedad, pasado el tiempo, deja de actuar, entonces pues se da de baja en el registro. Si nos vamos a las otras sociedades, pues entonces vemos que Gesser & Bauer Fila Company Limited de Endesa tiene 2 libras de capital, no tiene 4 millones de acciones, y que Gesser & Bauer Fila GmbH, la alemana, tiene 50.000 marcos de capital, no millones de dólares en capital. Es decir, esto es una burda forma de llevarse el dinero del Forum Filatélico sin más. Aquí tenemos en un cuadro, esto es un poco expresivo de lo que solemos hacer, vemos la documentación en detalle, y luego buscamos condensar toda la documentación en hojas de trabajo. Esto es parte de una hoja de trabajo, es el anexo PR2
perdón por los nombres, pero claro, trabajamos simultáneamente, eso tuvimos discusiones, ¿verdad?, sobre cómo hacerlo, porque claro, era imposible para nosotros hacer una numeración correlativa de todos los anexos, dado que estábamos trabajando en varios frentes simultáneamente, en la pericia económica, en el segmento de los proveedores, y además estábamos en distintas fases, de manera que al final optamos porque la primera parte del anexo fuera expresivo de la parte proveedores 2, para nosotros acordarnos, y el número 20 y HT porque es una hoja de trabajo, no es documentación, es algo que nosotros hemos trabajado para llegar a conclusiones. Y aquí vemos lo que sucede con estas ampliaciones de capital. Hemos visto la de Cesar & Bauer, pero vemos que también tenemos controlada otra de Philatelic Enterprises Limited y de International Philatelic Inc., en las que si se ve en nuestro informe, pues también tiene las características similares, solo que aquí no actúan directamente como proveedores de foro filatélico. En definitiva, lo que vemos es que ese dinero efectivamente se devuelve, vemos que se pagan 680 millones de pesetas y se devuelven 789 millones de pesetas, es decir, fueron por esa inversión, ha tenido una rentabilidad, la rentabilidad que estaba pactada, porque estaba ya fijado previamente el importe de la recompra, digamos que el interés que podía sacar Fórum Filatélico. Claro, lo que ocurre es que hasta finales del año 96, en que vemos que se devuelven todas las cantidades, ya por compra de filatelia fueron pagado a los proveedores irlandeses más de 2.800 millones de euros, es decir, al final es el dinero de Fórum, todo sale de Fórum. Perdón, de pesetas, de euros, perdón, de pesetas. Ya. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, igual que este caso, tenemos otras sociedades. Chapel Grove International, otra vez está el señor Sally y Valdemar Zielinski, Mascoli Craxi, aquí tenemos 3 también, la compañía irlandesa, la compañía de Florida, de Estados Unidos, y una sucursal italiana de la sociedad Mascoli Craxi. Es muy habitual que las sociedades en el país en el que están registradas no declaren nunca actividad de ningún tipo. Absolutamente inactivas, aunque se están emitiendo facturas a cargo del Fórum Filatélico. El tercero de los proveedores es Suárez y Silva. Aquí de nuevo tenemos, como siempre, la sociedad irlandesa. Una sociedad de Nevada, en este caso, con un capital de $100.000. Vemos que las otras tienen capitales de 2 libras en general. Y una sucursal en Portugal de Suárez y Silva. Aquí sí me quiero detener un poquito más, porque esto es importante a efectos de entender por qué se cambiaron los mecanismos. Aquí tenemos una señora que es apoderada, que es María Natalia Barreira, que cuando le pregunta a la policía portuguesa en un procedimiento de blanqueo de capitales, porque ha sido denunciada como actividad irregular por uno de los bancos con los que opera, dice que ella nunca compró sellos ni realizó envíos, o sea que no había mercancía de ningún tipo, pero que facturaba, según le iban diciendo, el despacho del señor Zielinski, que en realidad estaba en Londres, y el propio señor Yorca. Hay cartas incluso del señor Yorca en el expediente y en nuestro informe a esta señora de Portugal. Entonces, que recibía el dinero en un banco, en el Total Açores de Lisboa, lo transfería al mismo banco en Londres, y luego ya iba donde tenía que ir. Ya hemos visto que en algunos casos de Londres iba a las cuentas en Liechtenstein del señor Yorca. Entonces, esto dio lugar a que la sociedad en Portugal se iniciara un procedimiento por blanqueo con la ayuda de las autoridades británicas, y que creo que es un hecho determinante que es esto para el cambio del sistema, porque claro, esto es muy evidente que se mandan facturas sin nada y el circuito de proveedores va exactamente por otro lado. Bueno, aquí es un esquema, no vamos a entrar mucho tampoco en él, porque es lo que ya sabemos, esto es lo que se deduce. Esto es lo que se deduce de lo que se investiga en Portugal, que el dinero, como hemos comentado, pues va a cuentas en Portugal, de ahí pasa a cuentas en Londres y de ahí pasa a cuentas de otras sociedades, en este caso también una sociedad se llama Braintree Holdings de las Bahamas, en la cual José Manuel Carlos Yorca Rodríguez es autorizado. Igual que el señor Simões da Silva es la persona que es, digamos, el directivo del despacho Knightsbridge Portfolio Services, el que le lleva a las sociedades en esta etapa. Luego tenemos la sociedad Tulpen Philatelic Collective, esta sociedad de nuevo irlandesa, 2 libras de capital, los mismos administradores, Philip Mark Croshaw, por ejemplo, bueno, está escrito, pero bueno, el señor Croshaw es
uno de los 3 administradores más activos en el registro irlandés. Disculpe, señor Mérigo, ¿va a ir proveedor de esta etapa? No es necesario. Si es suficiente. Sí, no es necesario. Es importante que la sala tenga la idea de qué sociedades integran cada bloque, y si los comportamientos son los mismos y se puede extrapolar uno a otro, es suficiente. Pues está, efectivamente. Voy abreviando. Vamos a pasar a cómo se les paga a estos proveedores irlandeses. Eso sí me parece importante y es nuevo. Ya sabemos que son sociedades montadas por el señor Yerka, que operan de esta manera. Hemos podido constatar que el dinero se va con la disculpa que sea, incluido las ampliaciones de capital, y ahora nos encontramos con cómo se pagan estas sociedades. Entonces, resulta que nos encontramos algo bastante asombroso, y es que quien paga, que es a partir del Departamento de Contabilidad, no hay registro alguno de que una persona diga, oiga, ha entrado mercancía procedente de esta sociedad. Es decir, un elemental control interno de una empresa hace que la persona que ordena los pagos tenga el contraste de que la mercancía ha entrado y que además que sea una persona distinta, no sea la misma persona, lógicamente, porque entonces puede traer con su sola voluntad los sellos. Es decir, aquí lo que encontramos en los pagos es nada acerca de que los sellos están, salvo unos certificados que luego vamos a comentar. Y una anotación a mano, yo desconozco de quién es esta letra, de verdad no lo puedo decir, diciendo transferencia a Mascoli, Crash y Philatelics de tanto importe, tal. Bien, esto es lo que hay escrito, esto se conserva con los justificantes de pago de la transferencia que ordena el señor Fernández Estrada, y no hay, por lo tanto, hay una ausencia absoluta de control interno, se paga lo que se dice y lo que firma el señor Fernández Estrada. Sin embargo, sí se emitían posteriormente unos recibos de mercancía, que curiosamente eran recibos de mercancía que firmaba el propio presidente de la compañía, no una persona que se encargaba del control, el propio presidente de la compañía. A lo mejor el presidente de la compañía bajaba a ver los sellos, cosa que dudo y que, vamos, estoy convencido que no, por lo que vemos aquí. Esta es una hoja de cálculo de la persona responsable de contabilidad que, he resaltado pagos a Suárez y Silva, ya que estamos hablando de Suárez y Silva. He resaltado un pago de fecha 8 de junio del 99 por un importe de $307.000, y hay instrucciones de cómo hacer estos recibos. Dice, criterio seguido para datar los recibos. Fecha de factura y fecha igual a fecha de contabilidad, entonces la fecha del recibo más 7 días. Si la fecha de factura es anterior a la fecha de contabilidad, entonces la fecha de recibo es igual a la fecha de contabilidad más 3 días. Es decir, cuando estas instrucciones se van a ejecutar, está contabilizado y está recibido, ¿vale? La mercancía. Es decir, no es un control real. El control, si lo hubiera habido, ya estaría, es a posteriori. Y además hay una nota que dice, ojo, tener en cuenta que la entrega de los recibos correspondientes a estas facturas se centraliza mediante un único envío a una dirección de Londres, a la atención de la señorita Susana. Yo no tengo duda que es Susana Fonpicañol y es el despacho en Londres del señor York. De hecho no la tengo porque además es que lo veremos más adelante. Aquí son las características del fichero de Excel, que es hecho el 14 de octubre. Recordemos que la factura esta en concreto es del mes de junio, es decir, 4 meses antes la factura, la supuesta contabilización a la fecha en la que se hacen los recibos. Además, hay una impresión de la contabilidad que hace el jefe de contabilidad, que se ve muy mal, pero es de 11 de octubre, si no recuerdo mal, pero recuerdo, de 11 de octubre del año 99, efectivamente, y sobre ella anota las cantidades a las que tiene que poner en los recibos y se emiten los recibos. Entonces el recibo es, hemos recibido de Suárez y Silva nuestra entera satisfacción, los valores, ¿vale? Firmado por Jesús Fernández Prada. Pero de un control real de esta entrada no tenemos rastro de ningún tipo. Es más, la mercancía entraba a nombre de los proveedores reales y se hacía el control sobre albaranes de los proveedores reales. Lo que sí es, ¿por qué se emiten estos certificados? Pues seguramente porque hay que justificarlo, en ocasiones habrá que justificar por qué se cobran las cantidades. Entonces, en este caso concreto, la señora María Natalia Barreira aportó el 14 de enero del 2000 una copia de este certificado a la policía portuguesa para justificar su actuación en relación con Suárez y Silva Limited. Cuando la policía portuguesa dice, oiga, ¿usted por qué está facturando a Fórum Filatélico si dice que no compra? Dice, no, yo recibo instrucciones, pero es que además a mí me dicen que la mercancía entra.
Entonces se aporta este certificado que vemos aquí, que como hemos visto está hecho después de que se haya producido la supuesta entrada de mercancía, que en nuestra opinión no se produjo, sino que simplemente la mercancía llega a través de los proveedores reales. Bueno, entonces aquí ya sí que tenemos... Perdón, me estaba atragantando. Entonces aquí tenemos ya, podemos hacer cálculos que sean aproximados. Lógicamente aquí no se pretende una exactitud, y diremos cómo están hechos los cálculos, como está expresado claramente en el informe. Vamos a distinguir el año 1998, en el que hay más información, a los años 95-97. Vemos que el informe que se ha pagado a los proveedores aparentes, pues lo conocemos tanto por la contabilidad como por las facturas. Lo que han pagado el Fórum Filatélico a los proveedores irlandeses lo conocemos a ciencia cierta. Ahora tenemos que calcular el valor real de la mercancía entregada. Y lo que hemos cogido es las entradas que controlaba el Departamento de Filatelia. La señora María Cabezón en el año 1998 hizo una relación de entradas de sellos en Fórum Filatélico, y a las unidades físicas que controlaba la persona que tenía la responsabilidad de la entrada, de la revisión de la filatelia, le aplicamos los precios Piteri, que son los más altos que hemos encontrado entre los proveedores, y bueno, pues este es el resultado. La hoja está trabajada y están las relaciones de facturas, las relaciones de sellos que dio entrada la señora María Cabezón, y vemos que suman pues 2.276.000 euros frente a una facturación de 14 millones de euros, a diferencia de 12 millones de euros, pues parece un sobreprecio que se ha quedado quien controla el entramado de proveedores. En el año 95 y 97, perdón, 95 a 97 tenemos menos información, porque tenemos los años completos y las hojas bloque, pero no tenemos constancia de las series sueltas. Es por hacer una estimación, insisto, estamos haciendo siempre estimaciones. Para hacer una estimación hemos considerado que el porcentaje de series sueltas que sí hemos podido constatar que existía en 1998, no sé si la terminología de series sueltas a lo mejor yo estoy dando por hecho. No se preocupe, estamos siguiéndole perfectamente. Vale. Entonces el porcentaje de series sueltas, del que yo no conozco el dato en los años 95-97, lo he calculado, como ven en la hoja de trabajo, pues en el mismo porcentaje que existía en el año 98. Insisto, es por tener una, yo no pretendo que esto sea exacto, no lo es, porque tengo la información que tengo, pero sí, los hechos sí son ciertos. Sí es evidente que este mecanismo es ideal para detraer fondos de la entidad, y para tener una estimación añado un 7% de series sueltas a los datos que sí conozco sobre entradas de filatelia en años completos y en hojas bloque, y al final me sale un perjuicio económico en este periodo de, bueno, ahí lo vemos, año por año, 6 millones, 8 millones, el total durante este periodo unos 33 millones de euros. Señor Américo, entre el año 94 y 98, ¿no? 95-98. 94 no está incluido el año 94. Unos 33 millones de euros por sobrefacturación. Sobrefacturación, insisto, una estimación. De acuerdo. No pretendo... si hubiéramos tenido unos albaranes, un conteo, es que lo hace la señora Cabezón, pero eso sí, la señora Cabezón hace una relación y se la hace firmar al señor Prada. Pasamos a la siguiente etapa, ¿no? No, yo quería, vamos, no sé si yo paso antes, pero quería señalar que el dinero acaba en las cuentas de York. Bueno, sí, pues sí. Es decir, que está estudiado y que efectivamente, bueno, no voy a aburrir al tribunal porque lo tiene ahí, yo no quiero aburrir. De acuerdo, entonces el dinero acaba llegando, no todo, no tengo controlado todo, pero tengo bastantes movimientos en los que se ve perfectamente cómo el dinero va pasando de cuenta en cuenta y va acabando en cuentas de la sociedad Braintree Holding, de Fila Invest y de Wilbrow. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Vale, bueno, pues bien, entonces los distintos proveedores, ¿vale? De acuerdo. Bueno, entonces hemos acabado con esta parte del circuito de proveedores. Vamos a la siguiente. Como ven, el esquema se va complicando. El esquema se va complicando en cuanto a los sistemas de facturación.
en mi opinión, ¿qué es lo determinante del cambio de sistema? Pues lo determinante creo que es la investigación que hemos comentado en Portugal. En Portugal se ha comenzado una investigación por blanqueo porque se detecta que se producen pagos a una sociedad residente allí sin que haya movimientos de mercancía. Pero no solo eso, hay además un incidente con la aduana alemana en el que se encuentran unas cajas que no llevan sellos, realmente llevan periódicos de Andorra y material de relleno y solamente unos sellos por un valor ínfimo, y entonces se empieza a poner de manifiesto que esto de recibir dinero sin que haya un movimiento de mercancía pues puede ser un problema, y en esa medida creo yo que se empieza a montar un entramado en el que ya sí va a haber movimiento de mercancía. Disculpe, señor Américo, cuando dice usted el incidente de la aduana de Múnich, se refiere al proveedor Catrion. Sí, luego quería comentar porque está muy documentado, sí. Bueno, pero vamos a pasar a la caja esta de 99-2000. Vale. Entonces, bueno, aquí vemos el esquema. Los proveedores irlandeses siguen facturando. Hay nuevos proveedores. Insisto que en mi informe está explicado que todos ellos son entidades vacías, por profesionales del establecimiento de estructuras fiduciarias. Vemos ahí ya un proveedor de segundo nivel, que está reside en otro país, y bueno, al final el dinero acaba en sociedades de paraíso fiscal. En cuanto en concreto a la sociedad que hemos comentado, Catrion, bueno, aquí se produce lo que vemos en este esquema, que el Fórum Filatélico teóricamente recibe la mercancía de Catrion, no la recibe teóricamente, efectivamente hay movimiento de cajas, Catrion factura a Fórum realiza los pagos hasta el envío número 4, los 3 primeros envíos. Bueno, vemos la estructura que hay detrás de Catrion, una sociedad irlandesa que a su vez está participada por otra sociedad de Liechtenstein, efectivamente. Y sucede, está puesto donde está explicado esto en la causa, sucede que el envío 6 fue abierto por la aduana del aeropuerto de Múnich, se descubre que no hay sellos. La caja fue cerrada, entregada al transportista y la remite directamente a la sede de Fórum Filatélico en Madrid. La caja es entregada en Fórum el 9 de septiembre del 99, recordemos que llena de periódicos y unos pocos sellos. Sin embargo, la responsable del departamento de entrada de mercancía confirma la recepción de la mercancía, prepara un albarán, que obviamente es falso, que es firmado por el señor Fernández Prada y el señor y los responsables de Catrion, que es una empresa de prestación de servicios de secretaría que se limita a mandar la factura, que por supuesto no ha visto la mercancía porque hemos dicho que el transportista directamente de la aduana la ha llevado a otro avión para traerla a Madrid, y factura una factura, que es la que vemos aquí, la SP 105 del 2006, por importe de 151.899 euros. La mercancía en la aduana de Múnich fue valorada por un experto en 256. 256 euros, lo que había de sellos de verdad. Y Fórum paga con un descuento pues algún tiempo después. Entonces vemos aquí en primer lugar el fax de confirmación, que dice: a continuación les confirmamos que hemos recibido los 6 paquetes que nos enviaron y tal. Un albarán que se elabora dentro del propio Fórum Filatélico sobre la supuesta mercancía que hay en esas cajas. Otro fax, creo que es efectivamente, que se manda al proveedor aparente, a Catrion, para que haga las facturas correspondientes al envío número 6, con indicaciones de cómo tiene que emitir la factura. Y finalmente está efectivamente pues el albarán. En este caso he puesto solo la segunda de las hojas, va firmado por el señor Fernández Prada, sobre la mercancía que ha entrado en el Fórum Filatélico. Dicen 15 hojas bloque de Mónaco de 1974, y así se va detallando una serie de sellos que supuestamente han entrado en Fórum Filatélico, y la factura que efectivamente se emite, que como hemos dicho, se emite y se paga. Bueno, curiosamente este proveedor rápidamente deja de operar, y vemos que en mi esquema anterior vemos que el proveedor deja de operar, y los pagos incluso que estaban pendientes, no solo de esta factura sino de pagos anteriores, se llega a un acuerdo. Estas son
Estas son las hojas en las que... yo no estoy proyectando, perdón, me estaba proyectando en pequeño. Estas son las hojas en las que se consta el acuerdo a que se ha llegado, es decir, Catrion ya va a dejar de facturar, no se le va a pagar ni incluso la mercancía que supuestamente ha entrado en Forum Filatélico, se va a pagar a su proveedor a su vez, que es una sociedad de Hong Kong, y a la matriz de Catrion se le va a pagar unas comisiones por dejar de recibir los márgenes que supuestamente tendría derecho. Bueno, el objetivo es lógicamente que no vuelva a pasar dinero por Catrion. Y la sociedad a la que se le paga es Tomioka Limited. Yo no sé si estoy yendo muy deprisa y no se sigue. No. Le vamos siguiendo. Perfecto. Entonces, bueno, una vez que en esta etapa ya vemos lo que ha sucedido, vamos a ver también este modo de proceder, qué perjuicio económico ha podido tener para Forum Filatélico. En el año 99 conocemos cuál es el importe que se ha pagado a los proveedores por la contabilidad y las facturas, y hemos calculado el valor de la mercancía aplicando los precios de la última factura de Piteri a las entradas que ha registrado el Departamento de Filatelia, y el precio de la serie suelta se ha calculado aplicando al precio de los años completos la proporción que representa cada serie en la lista de precios de Forum del año. Es decir, aquí teníamos un problema, y es que cuando hay series sueltas no teníamos precio en las facturas de Piteri para algunas series sueltas. Entonces, bueno, pues Forum distribuye el precio de un año entre las distintas series en una determinada proporción. Vamos a utilizar esa misma proporción para calcular los precios de Piteri. Insisto que estoy haciendo siempre estimaciones, no estimaciones que me parecen razonables. En base a un criterio de distribución, distribuyo el valor de un año completo entre distintas series en la misma proporción que lo hace Forum Filatélico. Y eso se lo hago a los precios de Piteri, que es el proveedor que factura más alto, y eso se lo aplico a las cantidades que ha controlado la jefa del Departamento de Filatelia. Bueno, aquí tenemos las cifras. Entrada facturas 21.600.000 euros. Entradas a precio, el año 99 estoy refiriéndome. Entrada a precios de Piteri, pues hay por años completos, hojas bloques, series sueltas, 4.228.000, la diferencia es 17 millones de euros. En el año 1999, en el año 2000, aquí hay que tener en cuenta que en el año 2000 se ha producido un cambio en la estrategia de facturación. Ya no van a ir cajas vacías, sino que va a haber otro mecanismo. Entonces, he excluido aquellos envíos del año 2000 que ya estaban en el nuevo mecanismo. Y entonces tenemos conocimiento del importe que se ha pagado por la contabilidad de las facturas y el valor de la mercancía, aplicando los precios Piteri de las dos últimas facturas y los demás estimados en función de la lista de precios de Forum, aplicando la proporción que existe entre precios Piteri y precios Forum para los valores en los que no se conoce ambos precios. No sé si se me sigue, ya estoy. Yo realmente estoy cansado. Es decir, que han hecho proporciones. En la medida en la que no tenemos un dato concreto, hemos cogido una referencia y hemos utilizado la misma proporción en los datos que no tenemos. De manera que las facturas en total son 24 millones, aquí vemos que se reduce bastante. Bueno, perdón, que son 3 millones y pico, la diferencia son 20 millones, me había pasado al año siguiente, perdón, son 20 millones de euros. En total, en estos años, 99-2000, unos 37 millones de euros, y aunque algunos proveedores irlandeses siguen facturando en el año 2001, y hay entradas irregulares también en estos años, hago una estimación igual y en el año 2001 ya no encuentro grandes diferencias. Ya no encuentro y desprecio las pequeñas diferencias que salen en su momento. Una matización, señor Américo, antes de pasar de esta etapa. ¿Le entendía usted antes que, con motivo de las investigaciones de Portugal y el incidente de Catrion, sí, esta etapa 99-2000, pues era una etapa en la que cambiaba la operativa, y el cambio de la operativa, en definitiva, es que ya sí que empiezan a circular cajas de sellos? Sí. Sí, pero eso fue, digamos, al final de la etapa, ¿no? Claro, cajas yo tengo constancia, me parece que es a partir del mes de mayo del año 2000, luego diré cómo tengo constancia de ello. Es decir, que al principio de esta etapa, los proveedores seguían mandando directamente las cajas a Forum Filatélico, pero las facturaban a estos proveedores europeos, etcétera, ¿no? Exacto, es decir, al principio de la etapa seguían llegando cajas y ustedes
comprueban que al final sí que hay un tránsito de cajas por los proveedores intermedios al final de la etapa. Eso es, digamos, el hecho diferencial de esta etapa, ¿no? Ya en la etapa anterior parece que cajas sí se movían. Lo que pasa es que había un descontrol absoluto, una descoordinación absoluta entre pagos y mercancía que se mueve. No había ningún control de la mercancía salvo lo que tenía la propia señora Cabezón hemos visto que en algunas cajas iban vacías. Yo no tengo constancia que todas fueran. Lo que sí tengo constancia es que si yo calculo la mercancía que la señora Cabezón dice que ha entrado y lo comparo con las facturaciones que se han producido, me sale una gran diferencia. De acuerdo, entonces el perjuicio en esta etapa en principio sería algo más de 37 millones. Algo más de 37 millones. Pasamos a la siguiente etapa, que si no me equivoco ya a partir del año 2000, ¿no? Sí. A mediados del año 2000, ¿verdad? Sí, voy a intentar... Tengo el esquema aquí, el esquema ya de lo que sucede en la siguiente etapa. Como hemos dicho, yo interpreto, realmente es una interpretación personal, que los dos incidentes que se han producido en Alemania y Portugal alertan sobre la dificultad de o no llevar cajas o llevar cajas que estén realmente vacías y que alguien nos pueda abrir. Por cierto, quería ya matizar también que efectivamente no solo deja de operar Catrion, sino el otro operador, había otro operador alemán, también automáticamente deja de operar inmediatamente. ¿Se refiere usted a Intercil? Intercil, sí. Deja también, Alemania parece que es un territorio que no conviene y se deja de operar desde Alemania. Entonces, en esta etapa, insisto, sí hay sellos en las cajas. Pero claro, el circuito tiene que alimentarse de sellos y esa alimentación se hace inicialmente sacando sellos del propio fórum, retirando sellos. El presidente de la compañía, primero el señor Fernández Prada y luego el señor Briones, retiran sellos del departamento de Filatelia. Voy a intentar explicar este esquema si es más complicado. Entonces, voy a intentar explicarlo. Como siempre hay una serie de proveedores reales. Estos proveedores reales ya no van a mandar la mercancía, gran novedad, directamente a Filatélico. Ya no van directamente. Y así la van a mandar a Watson Philatelics o a Stan Brokers. Watson Philatelics es una sociedad de Gibraltar y Stan Brokers de Londres. Esa mercancía va a circular por el entramado de proveedores hasta llegar, luego veremos un poquito más de detalle, a unos proveedores aparentes, que son las sociedades que vemos debajo, que son las que facturan a Fórum Filatélico. Una sociedad francesa, Eurinter & Trading, una sociedad holandesa, West Netherland, otra sociedad holandesa que es Tilburg Sammeling, otra belga, Van Overixe, Janssens & Ferrier, que también es francesa, y dos suizas, Interarians y Eurover, y luego ya empieza a aparecer Premium Stan Brokers, que es una sociedad británica. Estas sociedades van a estar facturando a Fórum Filatélico. Y en principio, aparentemente, lo que sucede aquí es que hay unos proveedores extranjeros que buscan filatelia y que se la entregan a Fórum Filatélico, y aquí, insisto, sí hay movimiento de mercancía. El departamento de recepción de compras, en teoría, debe de recibir la mercancía, debe pasarlo al departamento de filatelia, y el departamento de filatelia, una vez comprobado que la mercancía es de calidad, pues la debe entregar al departamento de stock y distribución, es decir, debe dejarse a disposición de quien tiene que asignar estos valores a los clientes de Fórum Filatélico, cosa que hace el departamento de stock y distribución. Lo que descubrimos es que durante los años 2000 a 2003, el presidente de la compañía, primero uno y luego otro, porque no he comentado, perdón, bueno, luego lo comentaré, que decir, hay un cambio en el accionariado, y imagino que esto está ya comentado, que el señor Briones, a través de un mecanismo también relativamente complejo de sociedades extranjeras, pero bueno, entonces, primero el señor Fernández Prada y luego el señor Briones, pues retiran cantidades de sellos del departamento de filatelia para pasárselo a el señor Ángel Tejero en las sociedades Creative, Atrio y Stans. Digamos que esta es la alimentación inicial del circuito. Tiene que haber cajas dando vueltas y cajas que lleven sellos. Y se trata de facturar pues lo que conviene facturar. Entonces,
primero están estas detracciones del Departamento de Filatelia. La señora Cabezón exige que se le firmen unos recibis. Y entonces el presidente de la compañía firma que retira unos sellos. Entonces estas salidas las podemos conocer precisamente por eso, porque se le pide un recibir. El señor Cabezón, que es responsable, pues dice, claro, si alguien se lleva sellos, que me firme, que se los lleva, por lo cual me parece muy razonable, claro. Entonces, esos sellos retraídos resulta que se entregan a las sociedades Creative Atria y Stamps, que a su vez los vuelven a facturar a la sociedad Watson o a Stamp Brokers y vuelven al circuito. No sé si he descrito claramente el circuito de vueltas. Hay mercancía que viene de proveedores reales, mercancía que viene del propio circuito, se juntan en los circuitos y van dando vueltas las cajas, de manera que, como vemos, ya una vez alimentado el circuito, directamente recepción de compras, sin pasar al departamento de filatelia, parte de la mercancía la pasa ya directamente a Creative Atria y Stamps. Hay alguien que da la instrucción de qué cajas deben ir en un sentido o en otro, yo no sé quién es, sinceramente. Lo que sí sé es que la persona que tenía la responsabilidad de la recepción de las compras anota en un fichero, esta mercancía va a AT, Ángel Tejero, o esta mercancía va a MC, María Cabezón. ¿De acuerdo? Entonces, sí me quiero detener un momentito en dos ficheros que son fundamentales para entender esto. En el ordenador portátil de la responsable del departamento de compras hemos encontrado un fichero que se llama redistribución 2. Está bien explicado en el informe y en los anexos. Ese fichero, que era un fichero con clave, pudimos averiguar la clave. Los 3 claves nos costaron más, pero es decir, que tuvimos una vez un ordenador 3 meses funcionando para buscar claves. Este no es el caso. Entonces, una vez visto el fichero, nos llama muy poderosamente la atención pues que está reflejado entrada, cambio de cajas de unas cajas a otras cajas, parece que es, y se llama redistribución, parece que efectivamente es lo que es. Entonces, el fichero, lo que sí me gustaría resaltar es que no simplemente es un fichero, es que hemos comprobado que casa perfectamente con todos los albaranes de entrada, con las facturas que luego hace el señor Tejero, etc. O sea, que está muy casado. No es simplemente el fichero, es el fichero más toda la documentación. Disculpe por aclarar, las facturas que hace el señor Tejero dice de salida de la sociedad, porque por supuesto, de la salida de Atria Creative y Stamps, no de entrada, porque no hay facturación de entrada, ¿no? Efectivamente. De hecho, en ese fichero, la señora Cabezón, María Cabezón, aparece como uno de los proveedores. Porque claro, se está detrayendo del departamento de filatelia, entonces cuando la mercancía viene de uno de los proveedores aparentes, se pone el nombre del proveedor, pero cuando es del propio Forum se pone MC, si no recuerdo mal. ¿Lo tienes tú? Sí. A ver el número de... Bueno, seguimos y luego... No. Sí, entonces, la sala conoce muy bien ese documento, se ha seguido aquí. Pues entonces no insisto más, efectivamente. Bueno, y este es el movimiento de circulación de los sellos. Vamos a ver. Bueno, el entramado es más complejo de lo que hemos comentado aquí. Espera un momento, sí. Vamos a volver un momento atrás. El documento que se refería al Ministerio Fiscal... El fichero de distribución que... Está Bien, yo... ¿Qué folio de su informe, si nos ayuda? Sí, vamos a ver, voy a buscarlo. El fichero, yo me he mencionado en esta transparencia el anexo PR442HT, es la cuarta parte de proveedores, porque ahí está reproducido, pero no es el original, ¿eh? El fichero. Yo lo tengo aquí, pero... No, digo, ¿dónde estaba? No lo tienes. Voy a poner el informe. Sí, vale, perfecto. Sí. ¿Puede seguir, por favor? Sí, voy a buscarlo. Lo busco en el... No, primero no. Lo busco en el buscador.
en plata debería ser. No. Vale. Bien, ya me ha costado. Lo hemos mencionado tanto que en la página 311, la nota a pie de página 576, dice que se edita por la identificación de compras de Forum que proceden de los proveedores reales, se realiza por los datos del fichero redistribución 2 contenido en el ordenador portátil de Belén Gómez Carballo, dentro del directorio Documents and Settings, administrador, mis documentos, Belén, Forum filatélico, incautado en la calle Julián Camarillo, en la sede de Spines. Y una copia del soporte informático se ha incorporado al anexo SFR. Bueno, entonces ahí es donde estaba, en ese ordenador, en ese directorio concreto. Documents and Settings, administrador, mis documentos, Belén, FF. ¿De acuerdo? Vamos a ver, cuando se ha referido usted anteriormente a que ese fichero de redistribución 2 que apareció con una clave en el ordenador de una persona, se refería al ordenador de Belén Gómez Carballo. Exacto, me refería a ella, a la persona responsable de la recepción de Filadelfia. Señoría, disculpe, si para la mejor tratamiento, si quiere, la sala, pues dispone de ese documento en el tomo 162, en papel. El tomo 162, folio 50.743 y siguientes. Sí, efectivamente, porque yo, si no recuerdo mal, comparecí. 50.743. El folio 162. Sí, 162. Y en todo caso, está incorporado a la hoja de trabajo PR442. Porque ahí se ha puesto este fichero en relación con otra información procedente de otras fuentes para ver que esa información casa perfectamente con el fichero de redistribución, es decir, todas las facturas de proveedores, los albaranes de entrega, los documentos de transporte de la mercancía, etcétera. Bueno, no sé si ya no sé dónde estaba, sinceramente ya me... Decía usted, señor Abrigo, que quería detenerse en el circuito de redistribución, ¿no? Sí, efectivamente, bueno. Se había aparecido como proveedor la propia María Cabezón. Sí, en ese fichero, efectivamente, aparece como proveedor, en ese fichero en concreto, como proveedor la propia María Cabezón. Pero claro, es una fuente real de entrada de sellos en el circuito. Se refería entonces a las sociedades de Tejero. No, las sociedades de Tejero son las que reciben a veces la mercancía. Yo creo que cuando veamos los albaranes concretos lo vamos a poder detallar más. Los sellos salen de Forum Filatélico. Bien, porque han entrado en Forum Filatélico e inmediatamente son entregados
al señor Ángel Tejero, cuando son sellos que ya están dando vueltas por el circuito, o bien han sido sacados del propio foro filatélico con recibís del presidente de la compañía, que se los ha firmado la señora María Cabezón. En esos casos, cuando la señora María Cabezón en este fichero aparece como proveedor de sellos del circuito. Sí, en concreto son 43 envíos, me dice mi compañero. De acuerdo. Y empiezan, claro, en mayo del 2000, que es cuando se establece el circuito, porque obviamente el circuito hay que alimentarlo inicialmente. Bueno, entonces tenemos este entramado de proveedores que vemos aquí, que es algo más complejo de lo que habíamos visto. Hay unas sociedades interpuestas entre los proveedores que facturan a Forum Filatélico y Watson Philatelics. Hay dos niveles, hay una serie de sociedades interpuestas que son Barstow, Darrell, Philatelic Handel International, Riveri Rossi, Delbettion, Torkul. Delbettion es especialmente significativa porque la cuenta corriente de Delbettion demuestra que la constitución de todo este entramado en una gran parte se financia con dinero que está en esta sociedad Delbettion, que es una sociedad del señor Amán, que controla el señor Amán. Luego hay unos proveedores de segundo nivel, Surimá, Cartema, Fairchild, Veranello Trading. Veranello Trading es una sociedad que tuvo problemas también de blanqueo en Suiza en este caso. Luego la facturación final la hacen los proveedores aparentes, que son los que facturan a Forum Filatélico. Pero bueno, estos temas en el informe está extensamente explicado, y está extensamente explicado quiénes son las personas que están detrás de estas compañías. Me parece importante resaltar en concreto Janssen, ¿sí, la verdad? Sí, Janssen Sanferrier, la sociedad, cuando se describe la sociedad francesa Janssen Sanferrier, los responsables de Janssen Sanferrier son expresamente reticentes a hacer órdenes, a pedir dinero, a supuestamente mandar cajas si no reciben cada vez una instrucción, porque no quieren ser considerados responsables de lo que pase. Entonces solicitan órdenes puntuales cada vez, y la persona que está detrás de esa sociedad, una persona irlandesa, de nacionalidad irlandesa, les manda un protocolo. Entonces tenemos un protocolo de cómo actuaba este proveedor, que yo creo que es extrapolable. El proveedor no ve jamás la mercancía, lo que tienes contratado es una serie de transportistas y agentes de aduanas que recogen la mercancía cuando llega a Francia y la ponen en otros vuelos para que llegue a España. Y eso es lo que hace. Una sociedad vacía que solo hace eso en relación con los transportistas y recibe el dinero que sale de Forum Filatélico para destinarlo a donde tenga que destinarlo en función de las instrucciones que reciban. De manera que es muy interesante ver ese protocolo de actuación de Janssen Sanferrier, que está expresamente reproducido, si no recuerdo mal, en una página que no recuerdo ahora de nuestro informe. Bueno, vamos a ver entonces documentos. Yo ¿cómo me he llegado a este convencimiento? Porque yo he contado algo, pero quiero expresar cómo me llegó al convencimiento de todo ello. Aquí tenemos una serie. Sí, está en la página, perdón, el documento que yo me refería está en la página 333, una traducción, entiendo que será una traducción de ese documento. Sí, perfecto. Bien, entonces, decíamos, el primer paso del proceso de los proveedores reales a Watson Philatelics. Aquí tenemos, por ejemplo, una factura de Krimpen a la sociedad Watson Philatelics por el envío, que es el CR68, el Krimpen 68. Y tenemos el pago que hace la Watson Philatelics, le hace a Krimpen. Vemos aquí en el pago, que es pago realizado por Watson Philatelics a la cuenta de Krimpen. Aquí tenemos otro de los circuitos, es el pago que hace otro de los proveedores reales, Basic Stamps, que es del mismo propietario, el señor Stenhuis, a Stamp Brokers en este caso, la sociedad gibraltareña. Tenemos la factura de Basic Stamps y los documentos de transporte de FedEx, del movimiento de mercancía. Y aquí tenemos, en tercer lugar, pues un documento de pago. Esto ya no tenemos la factura. Quiero expresar también esto al tribunal con claridad. No tengo todos los documentos siempre de todos los movimientos. He podido seguir los movimientos a veces porque tengo los albaranes, pero a veces porque, como en este caso, tengo el pago. Y se expresa en el pago
cuál es el envío concreto que se está pagando. Como vemos en este documento bancario, hay un dinero que recibe 128.120 euros que recibe la sociedad Titeri, pagada por Watson Philatelics, y en el motivo del pago se le dice pago por los recibos, las facturas, números PIC 33 a PIC 36.